Habría que agregar algunos datos que faltaron en el video anterior con respecto al hilio pulmonar. Habíamos comentado que en el hilio pulmonar entran los bronquios, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, pero también hay algunas estructuras más finas, como por ejemplo arterias más finas que van a entrar aquí, como lo son las arterias bronquiales, y también van a salir las venas bronquiales. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a definir a qué se dedican cada una de ellas. Yo sé que se ve como muchísimo, pero aquí podemos observar esta arteria que va a seguir el camino de los bronquios. Por lo tanto, se llaman arterias bronquiales. En el caso de la arteria bronquial derecha, esta se origina de la tercera arteria intercostal. ¿De acuerdo? Esta es la tercera arteria intercostal, que a su vez viene de la aorta torácica, ¿sí? Y esta nos va a dar un ramito que es la arteria bronquial derecha. En el caso del lado izquierdo, la arteria bronquial, las arterias bronquiales, más bien aquí se asoman, van a ser dos. Una arteria bronquial superior y una arteria bronquial inferior. Las dos ya provienen directamente de la aorta torácica, ¿sí? A diferencia de la derecha, que provenían de una intercostal. Estas ya vienen directo de la aorta torácica, una bronquial superior y una bronquial inferior. Muy bien. ¿Qué otras estructuras van a entrar en el hilio? Van a entrar nervios, ¿de acuerdo? Que tienen que ser nervios autónomos, porque recuerda que los pulmones no los movilizamos, incluso los bronquios no los movilizamos a nuestra voluntad, y esos nervios son de tipo autónomo, por lo tanto son nervios que vienen de la cadena simpática torácica, tendrían nervios simpáticos y ramas del nervio vago, para que también tengamos fibras parasimpáticas. Entonces, la mezcla de las fibras simpáticas que provienen de la cadena y fibras parasimpáticas que provienen del nervio vago nos forman el plexo pulmonar. ¿Sí? Hay uno anterior y uno posterior, aquí estoy señalando uno de ellos, y también entra por el hilio. ¿Para qué? Para dar precisamente esta inervación simpática y parasimpática a los bronquios principalmente. ¿Para qué? Para que esos se dilaten, se contraigan y también produzcan moco. Lo vamos a especificar más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez revisadas las estructuras, ¿sí?, nerviosas y arteriales que vamos a encontrar en el hilio pulmonar, por último, el hilio también permite el paso de vasos, más bien, sí, conductos linfáticos y ganglios linfáticos, ¿sí? Y estos se llaman nódulos linfáticos broncopulmonares. Estos son los que van a estar en el hilio, los nódulos linfáticos broncopulmonares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora vamos a hablar de los pulmones. Los pulmones sabemos que se localizan por dentro de las pleuras. ¿De acuerdo? Vamos a tener algunas características diferentes entre el pulmón derecho y el izquierdo. Los pulmones de la persona viva, se escucha raro, ¿no? Pero del vivo son así, son rosados, son elásticos. En el cadáver ya tienen un color oscuro, tirándole un color gris, morado, son más rígidos, etc. En este caso, el pulmón derecho siempre va a ser más ancho, más pesado, pero más corto. ¿Que quién? Que el izquierdo. El izquierdo es de menor peso que el derecho, es más alargado, pero es más angosto. Ahora bien, ¿por qué el pulmón derecho es más cortito? Bueno, porque debajo de él está el hígado, y entonces eso acorta su longitud. Ahora bien, el izquierdo es más largo, pero más angosto. ¿Por qué es más angosto? Porque el corazón se desplaza hacia la izquierda y entonces disminuye su diámetro transverso. Pues este es más largo,
pero más estrecho. Este es más corto, pero más ancho y más pesado. Bien, el pulmón, a los pulmones les vamos a encontrar caras, bordes y regiones, ¿de acuerdo? Esta que están viendo ustedes en este momento es la cara costal. Esta que queda por dentro, esta es la cara mediastínica. E inferior, esta es la cara diafragmática. Bordes. ¿Qué bordes vamos a encontrar? Entre la cara costal y la cara diafragmática está el borde anterior. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener al borde anterior. Entre la cara costal y la cara diafragmática vamos a tener al borde inferior. Perdón porque se interrumpe el plumón, pero todo esto es el borde inferior. Correcto. Y ahora, entre la cara costal, pero en una vista posterior, entre la cara costal y la cara diafragmática vamos a tener al borde posterior, menos marcado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esto, ¿sí? Confirmamos que nuestro pulmón tiene 3 caras, una cara costal, por dentro una cara mediastínica, inferiormente una cara diafragmática, 3 bordes, un borde anterior, un borde inferior y un borde menos marcado que es el posterior. Muy bien. Con respecto a lo mismo vamos a tener del lado derecho que del lado izquierdo. Con respecto a las regiones, vamos a encontrar que el pulmón, ¿sí?, tiene un vértice, tiene una base, que sería todo esto, de adelante hacia atrás, ¿sí? Esto es el vértice y esto es la base. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí?, que este es su ilio pulmonar, el espacio por donde entran y salen estructuras que ya habíamos mencionado. Una disculpa, ¿eh? Ok, entonces esos son los elementos que caracterizan a los pulmones en general, es decir, lo vamos a tener en el pulmón derecho que en el pulmón izquierdo. Ahora bien, vamos a ver qué otras características tienen los pulmones. Los pulmones se caracterizan por estar separados en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El izquierdo solo tiene 2, lóbulo superior y lóbulo inferior. Y esto va a ir correspondiendo con los bronquios, eso lo dije en el video anterior. ¿Sí? De ahí que el bronquio principal derecho se divide en 3 bronquios lobares y el bronquio principal izquierdo solo se divide en 2 bronquios lobares. Después vamos a revisar bronquios porque se van a seguir dividiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué otras características vamos a encontrar? Me voy a tener que ir a su libro porque aquí nos ayuda un poquito más. Sobre todo en el cadáver vamos a encontrar esto. En la cara mediastínica del pulmón derecho, yo voy a observar que tiene como, al estar en contacto con el mediastino y el mediastino tener varias estructuras, le dejan impresiones al pulmón, tanto al derecho como al izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, en el pulmón derecho, ¿qué se marca en el pulmón derecho? Adelante del ilio, aquí vamos a tener, no sé si se logra ver, creo que sí, donde estoy señalando, que el corazón deja una huella. ¿Sí? ¿Qué parte del corazón? La aurícula derecha. Y esto se llama impresión cardíaca. ¿De acuerdo? Es poco profunda porque vamos a ver la del lado izquierdo. Entonces tenemos la impresión cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Qué más?
En esta misma cara, ¿sí? Vamos a tener que hay otras estructuras que dejan huella. Arriba de la impresión cardíaca, si estamos en la aurícula derecha, recuerda que a la aurícula derecha le llega la vena cava superior. Por lo tanto, aquí tenemos la impresión de la vena cava superior. ¿De acuerdo? Y otra de las impresiones bastante marcadas es acá atrás, entre la cara mediastínica y la cara costal del pulmón. ¿Quién nos deja aquí una impresión importante? El esófago. ¿Sí? Desde aquí, de hecho, de aquí hasta abajo, así, tum, 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 tum. Desde aquí empieza. Entonces son como las tres cosas más relevantes o que tienen mayor relación con el pulmón derecho. La impresión cardíaca, la de la vena cava superior y la del esófago. Bueno, muy bien. El izquierdo. Aquí está lo que yo te decía. El izquierdo, si te das cuenta, tiene más marcado el corazón. ¿Qué parte del corazón deja impresión aquí? El ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, la impresión cardíaca del lado izquierdo es mucho más profunda. Y además yo veo aquí un surco bastante profundo. En el lado izquierdo, la otra huella importante es el de el arco aórtico. Y aquí tu libro te lo señala también. Aprovechando que estamos en estas imágenes, esto que tenemos aquí, esto que está como ya reportado es el ilio pulmonar. Es donde la pleura parietal deja de ser parietal y se convierte en visceral. ¿Sí? Y aquí están las estructuras que habíamos comentado que pasan a ese nivel. Los bronquios, las arterias pulmonares y la pleura, perdón, y las venas pulmonares. Este colgajo que se hace de pleura parietal se llama ligamento pulmonar y va a unir a la pleura con el mediastino. Tenemos ligamento pulmonar derecho e izquierdo. Cuando te pregunten qué es el ligamento pulmonar, es una prolongación inferior de la pleura parietal a nivel, ¿sí?, del ilio pulmonar. Ahí está ese ligamento. Y este es el del lado izquierdo, mira. Ligamento pulmonar está por debajo del ilio. Es una prolongación de la pleura parietal. Muy bien. Te dejaré un Kahoot en la descripción de mi video para que puedas hacer un repaso de todos los temas que hemos revisado juntos hasta el momento. Saludos.